Entonces, cuando nosotros hablamos de resiliencia emocional, nosotros estamos hablando de este autocontrol que debemos desarrollar, en donde aprendemos a que la emoción y como esa urgencia de evitar la emoción, poco a poco la vamos controlando. No la emoción, sino la urgencia de quitarnos la emoción, porque es imposible quitarnos la tristeza, la angustia, la ansiedad, pero es posible que nosotros aprendamos a vivir con esto y a huir de esas emociones. Entonces, en ese ámbito estamos hablando de resiliencia emocional. El pensamiento flexible, por supuesto, es requerido para esto. Si usted se presenta, ¿no?, algún estresor y el pensamiento es, no, yo es que no puedo, esta situación siempre me sucede, esto es terrible, esto es lo peor, pues esa flexibilidad de pensamiento no está, lo cual impide que haya un cambio, una transformación. Básicamente vamos a seguir pensando lo mismo, vamos a seguir reforzando los mismos patrones, los mismos pensamientos, las mismas emociones y seguimos en el círculo que da vueltas y vueltas y vueltas. Entonces el pensamiento flexible es fundamental para la resiliencia emocional. Y como lo mencioné, las relaciones interpersonales es de los factores más importantes y a mí me gusta hacer mucho énfasis en esto porque pensamos que no, pensamos que el tener amigos o eh, tener un grupo de apoyo es algo que no se necesita o tendemos a querer solucionar nuestras problemáticas solas y en realidad es el factor fundamental para poder manejar de mejor manera todas estas problemáticas. Entonces, esos son los 5 aspectos que equivalen a la resiliencia emocional y yo también hablaría y entraría dentro de un aspecto que es más neurológico, área un poco nueva en el área de neurociencia y es esa visualización. Nosotros siempre estamos hablando de la conciencia en uno mismo y de cambios tanto emocionales como cambios comportamentales. Entonces, el autocontrol, tenemos que pensar diferentes, tenemos cambiar esos pensamientos, pero nos hemos dado cuenta y estudios muestran que hay un poder muy grande en la visualización de algo. Cuando se visualiza, y nosotros mismos nos visualizamos en un ambiente en donde, no sé, supongamos tengamos un proyecto, queremos escribir un libro y nos visualizamos ya con el libro. Es algo así como la ley de atracción, pero esta es la parte científica de la ley de atracción. El libro no va a aparecer por obra de gracia, pero lo que sí sucede es que el cerebro, como no distingue entre lo que es vida real y lo que uno se está imaginando, él empieza a verlo como posible, como yo voy a tener el libro, ese libro es una realidad. Y el mismo cerebro empieza a buscar las cosas o la información para el libro, para ir haciendo el libro. Entonces ahí el mismo cerebro, sin darnos cuenta, estamos leyendo un artículo, encontramos una frase y, uy, esta frase me sirve para el libro. Ese es el poder de la visualización. Como el cerebro no tiene ese verdad, realidad, nos ayuda cuando nosotros visualizamos eh, cierto evento específico que nosotros queremos, el cerebro va a estar buscando cómo llegar al evento específico, como las cosas que necesita para eso. Entonces esa sería otra área que para mí entraría dentro de los entrenamientos de resiliencia emocional, que es la visualización. Como esto es solamente un webinar de poco tiempo, no logro hablar de absolutamente todos los temas, entonces voy a cortar un poco y voy a enfocarme más en cómo podemos moldear el cerebro, lo podemos hablar para que se activen esas áreas y nos facilite esa resiliencia. Pero otra vez, debemos entrenarnos en la parte social, la parte de autocontrol, esas son como otras áreas que no podemos descuidar. Sin embargo, yo solamente me voy a enfocar en esta, que es la parte, y es una de las partes de neuro. Generalmente yo hablo, lástima que no se pueda dar presentación porque explico más o menos la parte neurológica, pero sin la imagen del cerebro pues me queda un poquito difícil, pero generalmente hablo de la amígdala, que tal vez muchos de ustedes ya lo han escuchado, que es la amígdala, que es como
nosotros tenemos dos, está en cada área, es un área chiquitica del cerebro que es el que maneja el miedo, las inseguridades, como el sentimiento de escape, de autocuidado, que si bien el tigre y ese escape para sobrevivir, ese miedo, es la amígdala. Pero en este caso no voy a hablar de la amígdala, lo único que voy a decir con respecto a la amígdala, que me gusta mucho aclarar cuando estoy en entrenamientos y estoy en sesiones de coaching con las mujeres, es que se tiene esta idea, no sé por qué se tiene esta idea, que no sé si es una cosa cultural, pero se cree que la autoconfianza es una especie de gen con el que algunas personas nacen y otras no. Y yo escucho mucho eso de, es que, es que yo no tengo esa autoconfianza, en cambio otras personas sí, como si fuera una cosa de tener o no tener el gen, y no, no hay un gen o una parte del cerebro que algunas personas tienen o no tienen relacionadas con la autoconfianza, ni con el autocontrol, ni con ese tipo de cosas. En realidad es un entrenamiento que se hace. Hay personas que aprenden o se entrenan a sentirse incómodas, esa situación en donde uno no se siente muy seguro, eso genera una incomodidad, como un miedo, como una angustia, y ahí entra la amígdala. Entonces, esa angustia es algo normal de todos los seres humanos, a menos que haya una especie de psicopatía, porque ahí sí no, la activación de la amígdala es bien distinta, pero en el resto de seres humanos esta activación es completamente normal, imposible de controlar. Entonces no es como que nosotros nacimos seguros de nosotros mismos y otros no. Es que aprendimos a estar cómodos con la sensación de no sentirnos seguros o que no es agradable, el cerebro empuja a evitar esa situación, pero con el tiempo, con la práctica, nos damos cuenta de que es cuestión solamente de tiempo y de práctica, no más. Así se desarrolla la autoconfianza. Entonces siempre me gusta aclarar eso porque sí es una creencia como medio extraña y cuando se hacen esos entrenamientos de cómo desarrollar la autoconfianza o ser una persona confiada, por ejemplo, que confía en ti, no sé si han visto esas cosas que salen en todos los lados, esos mensajes, confía en ti para ser exitoso. Eso no es verdad, porque en realidad eso no va a suceder. No hay un momento en el que nos sentimos confiados en nosotros mismos todo el tiempo. No existe. Si es algo nuevo, algo que nunca hemos hecho, la amígdala se activa porque no le gustan las situaciones de que no conoce, que no maneja, que no está como en control, y se va a activar y va a haber esa sensación. No soy lo suficiente, es mío. Tengo esta seguridad, no me siento capaz, no me siento capaz, completamente normal. Entonces es acostumbrarse y aprender a manejar ese malestar. Eso también es parte de la resiliencia emocional. Entonces, una cosa que lo que les quiero hablar, más que de la amígdala específicamente, les quiero hablar de otra parte del cerebro que es el núcleo basal. Ese núcleo basal se activa cada vez que hay eventos tanto positivos como negativos. Otra vez, los positivos también hacen que el núcleo basal se active. Lo que hace el núcleo basal, que bueno, está como acá en la mitad o abajo, es que manda y activa un neurotransmisor que se llama acetilcolina, y ese transmisor empieza a mandar ciertos mensajes a ciertas partes del cerebro, lo cual graba esto como una memoria emocional y causa que intentemos o evitar esa situación o que cada vez que pensemos en eso entremos en pánico o nos dé ansiedad, o nos dé depresión si es un evento negativo que causó ese trauma. Eso generalmente pasa mucho cuando nosotros somos niños. El desarrollo de niños, sobre todo los primeros 3 años, que ya hay estudios que dicen que es como hasta la adolescencia que el cerebro se está moldeando muchísimo. En esos años, ciertos eventos que inclusive nosotros a esta edad podemos estar considerando como
no importantes o tal vez no nos acordemos, causan este trauma a nivel cerebral en donde el mismo cerebro va a buscar evitar esas situaciones. Y eso pasa mucho con el fracaso. Por eso el miedo al fracaso es uno de los factores más importantes como barrera de las emprendedoras. Porque cuando éramos chiquitos o algo, fallábamos, teníamos una nota, nos equivocábamos, mal notas, mal, nos iba mal en un examen, lo que sea, muy seguramente nuestros padres o bueno, los que nos cuidaban, o, etcétera, o los mismos compañeros de nosotros se burlaron de nosotros o nos regañaron en la casa. Eso va creando como situaciones poco traumáticas para el cerebro, lo que hacen que nosotros le tengamos como un miedo a equivocarnos, porque es para nosotros un trauma, porque eso activó el núcleo basal, llega un montón de acetilcolina y eso no se olvida. La ventaja del núcleo basal es que también se activa con eventos positivos, ¿cierto? Los eventos positivos también crean una memoria y son cosas que nos gusta hacer, disfrutamos, que como que nos llenan, parecen significativas. Cuando nosotros estamos hablando de moldear el cerebro, uno de los entrenamientos es precisamente el manejo de eventos para activar el núcleo basal. Entonces, hay dos opciones. Todo lo que se refuerce es lo que moldea el cerebro. Si nosotros estamos reforzando el miedo a equivocarnos y estamos evitando esas situaciones y estamos todo el tiempo repitiendo, no, pero es que yo soy una estúpida, no, pero es que me equivoqué otra, no, y si me va mal, no, todo va a ser terrible. Nosotros estamos activando el nuclear, mandando la información, todo el cerebro, todo ese neurotransmisor que es acetilcolina, y en donde hace que esté más reforzado, más reforzado, más reforzado. Entonces, lo que se busca hacer cuando se hace un entrenamiento de este tipo es no solo cambiar el pensamiento hacia lo que es, por ejemplo, el fracaso, sino a tener actividades o eventos que nos hagan sentir bien con respecto al fracaso. Es decir, por ejemplo, empiezo a hacer un hobby que me guste, que es, por ejemplo, la música, tomo un curso de canto, es algo que no he hecho, entonces es algo nuevo para mí, pero es algo que disfruto. Entonces, a pesar de que poco a poco voy a ir mejorando y al principio va a ser probablemente terrible, no hay un riesgo de fallar o de ser evaluados, no le están haciendo un examen, su vida no depende de eso, su éxito no depende de eso, es solamente un hobby que está haciendo, que se disfruta. Entonces, eso nos ayuda a activar el núcleo basal, a acostumbrarnos a esa sensación de, uy, bueno, no soy tan buena en esto ahorita empezando, puedo estar sonando mal, pero me gusta, lo disfruto y se relaciona con algo positivo. Ahí poco a poco, con práctica, como todo, que les mencionaba de la perseverancia, se empieza a moldear el cerebro, crear nuevas estructuras y entonces no es que perdamos el miedo al fracaso, sino que aprendemos a movilizarnos sintiéndonos mal, de todas maneras sintiéndonos asustadas, sintiéndonos preocupadas, esa preocupación, pero sencillamente la usamos para llevar a cabo una acción en vez de evitarlo o castigarnos por eso. Se cambia de emoción. Entonces, así, ese es un entrenamiento que se puede hacer. Busquen cualquier evento, cualquier situación que promueva esa atención hacia lo que los hace sentir bien. Cualquier cosa que no se trata se empeora. Eso pasa en el cerebro. Si no cambiamos, si no transformamos la atención, si no nos fijamos en otras cosas, la situación del miedo, por ejemplo, al fracaso, no se mantiene en línea recta, sino que se va hacia abajo, es decir, va a empeorar. Vamos a estar más asustadas, más preocupadas, más ansiosas y por eso es que se desarrollan ya problemas mucho más difíciles, como ya ansiedades un poco más avanzadas. Entonces, es eso, si no encuentran un evento positivo que se pueda hacer como de la mano para ir entrenando, aunque cosas como el agradecimiento funciona muy bien,
no estoy de acuerdo con, y la ciencia muestra que eso no es tan positivo que digamos como repetir simplemente frases positivas, porque eso va en contra de la amígdala, básicamente. Se da cuenta que no es verdad, como decir, yo soy muy exitoso y no se lo cree, eso causa, es más como un choque, entonces hace sentir peor. Pero eventos que uno disfrute, tareas que uno disfrute, que le gusten, o cambiar el enfoque de atención. Es decir, yo en vez de centrarme en que soy estúpida, en que no pude, en que le tengo miedo, en que en vez de, más bien, cambiar el enfoque, así sea algo neutro, pensar en, no sé, el programa que vio ayer, que le gustó, cualquier cosa que cambie el enfoque de acción, eso nos va a ayudar a no reforzar y activar el núcleo basal de manera distinta. Entonces eso es fundamental. Yo acá había puesto una frase que me gusta mucho, que es: para cambiar tu cerebro de forma real y efectiva, estaría estimulando químicos cerebrales en el momento correcto. Es eso, en el momento que entramos en pánico, ahí tenemos que empezar casi que a hackear ese pensamiento y a hacer cosas o que nos gusten o que nos llamen la atención o que nos saquen de ese momento, o pensamientos que también nos hagan poner atención en otro lado. Así es básicamente como se entrena. Em, Hay una técnica que en neurociencia está siendo explorada y que parece que funciona también muy bien para activar ciertas partes neuronales. Todos sabemos, y yo creo que todos que me están viendo han escuchado de la meditación. Sin embargo, esta es una meditación distinta. No es la típica mindfulness o la meditación que viene de diferentes culturas ancestrales, porque esas no quiere decir que no funcionen, funcionan perfecto, es muy buena manera de entrenar el cerebro a poner atención en cosas específicas, pero este tipo de meditación del que voy a hablar es más salido de una parte científica neurológica, en donde han evaluado qué enfoque es el que hace que se activen ciertas partes que moldean mejor el cerebro. Es una meditación espaciotemporal, digámoslo así, es como la traducción un poco no tan exacta, em, pero si lo buscan como STB en inglés, muy seguramente les va a salir, que es una meditación muy corta, mm, dura más o menos 5 minutos, puede durar más, no tenga que ser 5 minutos, pero los estudios han mostrado que con 5 minutos ya es efectivo. Y entonces tiene como 3 diferentes tiempos. Lástima que no puedan ver la diapositiva porque es más claro con la diapositiva, pero bueno, intentaré como acá explicando que quede un poco más claro. Una es gastar más o menos 1 minuto o 2 minutos en lo que se llama visión interna, es decir, cerrar los ojos, respirar, que es como lo que se conoce como meditación tradicional. Tú cierras los ojos, respiras, te enfocas no en la respiración, sino como en esta parte de acá, como tratando de poner atención a esta parte de acá. En realidad no tiene que ser esta parte, pero pues es como para poner la atención en algo específico interno. Puede ser en la respiración, pero los estudios se han llevado a cabo es con la atención acá. Entonces se cierra los ojos y se empieza a concentrar como a mitad de la frente. Eso 1 minuto, inclusive se puede hacer una sola respiración profunda, pero pues yo recomiendo 1 minuto y medio. Después, después de ese minuto, se abren los ojos y se empieza una meditación con visión de emergencia, se llama así, que es donde nos enfocamos en un punto. Entonces, estamos viendo la pared, abrimos los ojos viendo la pared o, bueno, cualquier punto que quieras ver. Y estamos enfocados en ese punto específico, no nos movemos de ahí. Ahí otro 1 minuto y medio, estamos respirando y solamente enfocados en ese punto. Y inmediatamente después de eso, 1 minuto y medio, hacemos lo que llamamos desenfoque. Entonces, ya no miramos el punto, sino que miramos toda la pared, sin pensar en nada particular, simplemente mirar toda la pared, no enfoque en ningún lado, ir moviendo los ojos y esto también por 1 minuto y medio. Puede hacer por más tiempo cada una.
vuelvo y repito, pero más o menos es así, minuto y medio, minuto y medio, minuto y medio. La visión interna, por supuesto, es el típico meditación como la conocemos, entonces un entrenamiento de acción, digamos, si estamos poniendo atención y estamos muy centrados en cómo nos sentimos el cuerpo, es esa atención. La visión de emergencia y el desenfoque, cuando nosotros abrimos los ojos para poner en un punto, se activan diferentes partes del cerebro, es decir, cuando estamos con los ojos cerrados, activamos otras áreas y cuando abrimos los ojos activamos otras áreas. Y cuando nos desenfocamos, que estamos como no pensando en nada, se activan áreas muy relacionadas con la creatividad, porque cuando hablamos de creatividad, es cuando uno está haciendo algo creativo, está pensando, está tratando como de hacer ciertas conexiones neuronales, pero no es casualidad que las grandes ideas ocurran en la ducha o cuando uno no está pensando en eso o cuando uno está por allá en otra cosa y se me vino la idea, porque así es como lo hace el cerebro. Pero a manera inconsciente va haciendo esas uniones y es cuando nosotros estamos no pensando en eso ni nada, básicamente nada específico, que ahí sale la parte creativa. Entonces, estas tres áreas lo que buscan es activar como de manera holística el cerebro, atacando diferentes partes. Si nosotros hacemos este ejercicio todos los días, poco a poco nos va a ir volviendo más fácil ese control de atención. Otra vez, no es que no vamos a sentir miedo, no es que no vamos a sentir, sino que va a ser más fácil romper el pensamiento que va con ese miedo. Es decir, si yo tengo el susto de, tengo una presentación y estoy con miedo, y entonces a ese miedo relacionados los pensamientos como, Dios mío, me va a ir mal, Dios mío, ¿qué van a pensar? Dios mío, esto va a salir mal. Con estos entrenamientos de meditación, lo que hacen es que estos pensamientos son más fáciles de irse. No es que no estén, sino que se van, es menos tiempo. Entonces, por lo mismo, la emoción dura menos tiempo. Entonces, son pequeñas estrategias que se pueden utilizar sobre todo para entrenar el cerebro a enfocar la atención, que es como la esencia principal. Nosotros estamos hablando de un entrenamiento a nivel cerebral. Todo es mucho la atención y mucho como esas asociaciones que el cerebro tiene y que activa ciertas partes específicas y que nos traen nuestras memorias emocionales. Eso es básicamente lo que tenía preparado. Lamentablemente no funcionó la presentación, pero espero que les haya quedado. Yo puedo enviar la presentación si les interesa para que la tengan. Yo cierro con una frase que a mí me gusta mucho, que es, las cosas difíciles requieren un largo tiempo, las cosas imposibles con más. Y sé que esto puede parecer casi que imposible, pero en realidad no lo es. Es un entrenamiento de tiempo y de mucho tiempo, inclusive se puede decir que de toda la vida, pero cuando ya poco a poco se le va haciendo y se hace y se hace y se hace, se va volviendo un poquito más fácil, como todo, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo un tiempito para preguntas por si hay alguna pregunta. Quieren comunicarse conmigo, pues no se puede ver mis datos, pero Happy Hair es el nombre de la empresa que creamos y entonces es como Happy, como H-A-P-P-I de puntico, H-E-R. Entonces me pueden buscar tanto en Instagram como en Facebook. También hago parte del grupo de LAPA, que son los que empezaron esta iniciativa, y de la Relapa, y también pueden encontrar mi información. Y pues claro, yo estoy dispuesta a responder sus preguntas o sugerencias o todo me encantaría escucharlos. No sé si hay alguna pregunta en este momento. Si hay alguna pregunta acá, no tengo el Facebook abierto, entonces no estoy segura. Tengo acá a Marcela, que Marcela me salió desde Argentina. Hola Marcela, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Entonces no tengo el Facebook abierto y no sé si están escribiendo por Facebook, si me pueden enviar. ¿Hay alguna pregunta o algo que les gustaría que hablar más? Espero unos momenticos. Em, Me dicen que Marcela le gustan las neurociencias y sí, para mí eso es una cosa fascinante. A pesar de que no se entiende todavía, por supuesto, muchas cosas del cerebro, en realidad diría que no entendemos
casi nada. Estamos hasta ahora empezando a entender. Sí me parece un área fascinante porque el cerebro es una cosa increíble. Entonces, sí, te apoyo, Marcela, la neurociencia es maravillosa. De todas maneras, no creo que, no creo que tenga preguntas, pero este live va a estar disponible en la página de la APA de Facebook. Entonces, me pueden escribir, hacer comentarios ahí, yo intentaré responderlos o como les digo, me pueden mandar un mail. Si ustedes buscan el Happier lo encuentran o en ILAPA mismo están mis datos. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Mil disculpas por las cosas tecnológicas, que esta es una de las cosas que estoy tratando de trabajar porque soy terrible para la tecnología. Intenté de todas las maneras que yo pensé, pero no funcionó. Entonces, bueno, en todo caso, espero que algo se les haya quedado. Espero que tengan un muy buen día y quédense más o menos, creo, si no estoy mal, creo que es en 2 horas que empieza el siguiente webinar. Entonces, muy invitadísimos. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde. Un abrazo.